Ahí empecé a grabar. En anuncio de Bien. la asignatura, casi inmediatamente que termina la clase, cuando me la convierte en YouTube, yo la subo. O sea que ahí van a ver que dice clase 5 del 5, clase 7 del 5, así. Y hoy va a estar esta que vamos a empezar ahora. Bueno, les decía que vamos a ver tema nuevo. Es un tema importante porque en realidad en la clase anterior llegamos al punto de ver que los positivistas sobre todo se ocuparon de distinguir la ciencia como pura o como aplicada, en el sentido de que, a ver, de que hay ciencia que se hace por obtener conocimiento, que se hace sin saber si eso después se va a aplicar, que se hace por amor al conocimiento y en la búsqueda de la verdad, y no se sabe si eso se va a usar, si va a servir para algo. Los investigadores tienen toda la libertad porque están buscando algo que alguna vez podrá usarse. En cambio, cuando ya se piensa en usar el conocimiento científico ya para resolver algún problema, la investigación ya es científica, pero es aplicada. Y sigue habiendo un objetivo en relación al conocimiento, pero ya no es una investigación que discurre por cualquier parte, ya se está buscando algo. Lo habíamos visto con alguien que investiga los virus, los coronavirus, porque son muchos, alguien que investiga el coronavirus porque produce una enfermedad. El coronavirus, el que tenemos ahora en danza y todas sus mutaciones, eso en realidad es un virus que se descubre el año pasado porque produjo una enfermedad, que es el COVID-19. Entonces ahí cambia la investigación. Ahora ya vamos a eso. Ahí cambia la investigación, ya es aplicada, ya es lo que se sabe de los virus aplicado a este virus en particular. Y finalmente después está la tecnología, que para algunos autores, es otra cosa distinta, ya tiene otros objetivos, es obtener determinados productos, que en este caso sería una vacuna, para solucionar el problema. Bueno, esa clasificación que vimos en la clase anterior, ahora la vamos a poner en cuestión con un texto que tienen en la página del autor Esteban Echeverría, que plantea que en la actualidad lo que se hace no es ni ciencia ni tecnología por separado, aunque puedan seguir existiendo, pero él dice mayoritariamente lo que se hace es tecnociencia. El texto se llama así, La Revolución Tecnocientífica, y el autor es Javier Echeverría. Hay un estudiante que me señala que nuestras imágenes, por ejemplo, ahora hay 3 imágenes, tapan las diapositivas. Yo en este momento las imágenes las puse, no sé, de este costado. Pero, claro, uno se pone sobre la imagen y la corre. Yo supongo que sí. Si yo quiero leer... Eso todos lo pueden hacer, pero dice que en las grabadas. Claro. No podría ser. Profe, sí. usted, por ejemplo, cuando graba la clase, sale la parte de usted grabada. Para que no ocurra eso, no sé si a usted le sale como su foto y la foto de la persona que esté hablando, le va a salir como una liñita, o sea, le van a salir 3 formas. Sí. Una línea, como un rectángulo y 2 rectángulos superpuestos. Sí. Tiene que apretar el que sale una liñita y ahí ya, por ejemplo, cuando usted grabe la clase, no le va a aparecer la imagen suya. Ah, bueno. Claro. Entonces voy a hacer Perfecto. Voy a hacer ahora. Perfecto. Aprendimos algo nuevo. Porque dice, vista del hablante, vista de galería. Chan, no tengo dos. Pero, pero compartí la imagen. Compartí Power. Sí, porque yo lo hice en... Qué canchero, Leti. No, yo sé. No, pero lo hice a medida que... Bueno, y ahí
ahí en la liñita sola. Yo hice eso cuando... bien, bien. Así sería. Ahí me da una linita, dos linitas, que ahí estamos más, y todas las linitas. Bueno, apretá una. Apreté una. Y se desaparece todo. Queda el power yo solo. Yo te veo. No sé, ¿ustedes la ven? Bueno, porque yo volví, pero mira ahí. Yo veo un cuadradito que estás vos. Pero no, es mejor que lo que teníamos antes. No sé dónde sería. Bueno. Pero el tema es que el power quede vacío. ¿Eso te queda? Vacío. Que no tapen las letras. No, que nuestras imágenes no tapen las letras. Bueno, eso yo creía que lo hacía bien, porque yo veo toda la pantalla bien, pero parece que en la grabación no pasa eso. No pasa eso. Bueno, yo ahora te voy a poner a vos lo más abajo, porque ahora está saliendo vos, no sé por qué. Bueno, y ahora yo estoy saliendo porque yo estoy hablando, Vivi. Cuando yo no hable tendría que no salir. Bien, ahí te estoy escondiendo. No sé qué ven ustedes. Bueno, ahora yo veo toda la pantalla, el power, pero no me... Ahí está. ¿Sí? Bien. Bueno, un poco mejor entonces. Creo, a ver que los chicos opinen. Así se ve bien, profe. Edwin. Así se ve bien, profe. Bien, perfecto. Edwin levantó la mano. ¿Querés decirnos algo? ¿Me escuchan? Sí. Quería saber cómo nos anotamos para eso de los equipos, de los integrantes del equipo. No anotamos nosotros todavía junto con mis compañeros. Eso nos mandan o al mail, que ese lo maneja la profe, Silvana, o si no, nos mandan a anuncio al foro de consultas a los docentes. Ahí yo recibí un montón de... ponen tema, integración del equipo, y bueno, y vamos bajando de ahí. Yo bajé ya como 30 grupos de ahí. Tenemos cualquier cantidad. Entonces, ahora en un ratito hago eso. Entonces. Perfecto. Está muy bien. Gracias. Bueno. Entonces hoy vamos a ver eso. ¿Qué es la revolución tecnocientífica? La vamos a ver de este autor, que es el que la plantea. Ustedes ahí en la página, en el aula, tienen un artículo. En realidad es la transcripción de una conferencia en la que él habla de tecnociencia. Él tiene un libro sobre esto, pero ustedes van a ver solo ese artículo que no es muy extenso. ¿Qué dice Javier Echevarría? Que hay algo que caracteriza a la manera de investigar en los tiempos actuales, que él dice que se lo puede llamar tecnociencia. Es una revolución lo que ha ocurrido en el siglo XX. Hubo una revolución científica en el siglo XVII, una revolución industrial en el siglo XVIII, y en el siglo XX hay una revolución, o sea, un cambio en la manera de hacer ciencia y la manera de hacer tecnología, que es esto que él llamó la tecnociencia, que es una convergencia, es una unión, una integración de ciencia y tecnología. Y que no podría llamarse ni de una manera ni de la otra, es algo nuevo, porque hay un cambio radical en la actividad científica, o sea, en lo que hacen los científicos y los ingenieros, y que tiene después manifestación tanto en la investigación como en el desarrollo y en la innovación, porque obviamente la ciencia y la tecnología que se producen en este tiempo, de manera separada o junta, siempre representa un gran cambio, tanto para la manera de investigar como para las posibilidades de desarrollo industrial y productivo, y también en todo lo que tiene que ver con la innovación científico-tecnológica, que es permanente en la sociedad del conocimiento en la que vivimos en estos tiempos. Entonces, la primera pregunta sería, en la actualidad,
todo es tecnociencia, todo lo que se hace. Sí. Creo que hay un micrófono bien abierto que está haciendo interferencia y no se le escucha. Alguien tiene un micrófono abierto, pero yo no veo a nadie. Cada uno, me parece que ya mejoró, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Disculpe. Bien. ¿Todo es tecnociencia? Bueno, Javier Echeverría es de los que dicen, no, puede haber ciencia y puede haber todavía tecnología, pero la gran mayoría de la actividad que se hace con fines de producir conocimiento es tecnociencia. La otra cuestión que presenta ay, no se me movía. La otra cuestión que presenta Echeverría en ese artículo es que la tecnociencia es del siglo XX, pero que no apareció de un día para otro. Ni siquiera de un día para otro, ni siquiera en todo el mundo de la misma manera, pero asimismo se podrían establecer como dos grandes etapas o fases de la tecnociencia. La primera es durante la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, y sobre todo en Estados Unidos, se llevan adelante grandes macroproyectos de investigación. Macro o mega proyectos también los llaman. ¿Por qué? Porque eran tiempos de guerra. Los países estaban, los países poderosos, los países, tanto Norteamérica como los países europeos, estaban disputando lo que después fue un reparto del mundo. Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, que termina por la bomba atómica, que fue la bomba nuclear, que fue arrojada en dos ciudades, en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas, bueno, eso significó que Estados Unidos, Rusia y los países aliados ganan la guerra y se reparten el mundo. Y otros perdieron, como Alemania, Japón, Italia, etc. Ese periodo fue tremendo porque todos los grandes avances científicos, los mega avances científicos del siglo XX están relacionados con la guerra. Ahora, después de la guerra, hay una segunda fase o segunda etapa dentro de la tecnociencia porque hay una crisis aguda respecto a esta primera, a la ciencia que desarrollan las grandes potencias durante tiempos de guerra y con fines militares y bélicos, a esto también se la llama la Big Science, la gran ciencia. Tiene objetivos prioritariamente militares. Todo se hace para la guerra. Bueno, esa idea de gran ciencia, de Big Science, durante los años 65 a 75, esa idea está en una crisis profunda. De hecho, hay muchas revueltas en las universidades mismas, en los campos universitarios, tanto de Estados Unidos, porque en realidad esto ahora sí está tapando un poco, por ejemplo. A este periodo de gran crisis se lo asocia mucho a algo que pasó en Francia en el año 68, que por eso también se lo llama el Mayo francés, pero la verdad es que eso pasó mucho más que una vez, mucho más, pasó durante esos 10 años, y la revuelta es generalizada en los campos universitarios, tanto de Estados Unidos como de las grandes potencias, y es en contra de la militarización de la tecnociencia. No obstante, va a venir todavía otro cambio más, pero a la hora de, a ver, ¿cuáles son las dos etapas que distingue Javier Echeverría en la tecnociencia? Distinguiría la etapa en la que surge, que es esta, la de la Big Science, la de los macroproyectos, la de las potencias, poniendo muchísima plata con fines bélicos, y la segunda etapa cuando hay una crisis profunda de esa Big Science militarizada, que tiene un momento culminante en lo que se conoce como el Mayo del 68, y algunos directamente lo llaman el Mayo francés.
No te escucho, Leti. Yo no te escucho, no sé si los estudiantes te escuchan. No se escucha la voz de Leti, Vivi. Ah, ¿viste? Yo no la escucho. No, profe, yo tampoco la escucho. Puede tener su micrófono con audífonos, con el... Está pruebe renegando de porque esa manera. tiene una compu nueva. A mí me lleva... Ah, está aprendiendo. Estamos en proceso de aprendizaje con la compu. Yo no me cambio, tengo un teléfono que me vuelve loca porque hace cualquier cosa, pero no lo cambio porque a mí me lleva mucho tiempo cambiar algo, entre otras cosas. A ver ahora. No, se escucha mal. Se escucha, pero demasiado bajito, profe. Sí. A ver ahora. Ahora subí al máximo el volumen. Sí, pero hay un vacío de todos modos, una cosa medio ahuecada el sonido. A ver, habla de nuevo. Acá había un comentario. A ver, decime, Silvana. ¿Cómo estás? Esta vez lo que quería leer Leti. Carolina pregunta si Japón es uno de los primeros países del mundo en fabricar acero para el diseño, para el uso bélico. Y sí, el acero es usado para eso, o sea. Sí. El invento del acero y el invento de cosas cotidianas que nosotros usamos todos los días, las latitas de conservas, no fueron pensadas para la mejor conveniencia del ama de casa, fueron pensadas para mantener la comida en la trinchera. Exactamente. Entonces, eso que hoy tiene un uso cotidiano y que para nosotros es sumamente agradable, porque tenemos casi todos en nuestras casas, en realidad fue un producto de guerra, fue un invento de guerra. Cómo conservar el alimento, cómo deshidratarlo, cómo hacerlo lo más chiquitito posible para que se pueda trasladar en mayor cantidad de espacio posible y en el medio del campo de batalla tengas que comer. Sí, tal cual. La heladera nace de ese momento, o sea, la invención de la heladera como heladera nace en ese momento. Claro, también. Japón no es una excepción, Japón también estaba en guerra y obviamente todos los países del mundo invertían en investigación científica pensando en resolver problemas que iba generando la guerra, ¿no? O en mejorar lo que tenían. Esta es una imagen del ambiente de ese mayo. Ahora mejor, pero hay un vacío, una cosa rara. Bueno, no es una hermosura. No se escucha bien. Más o menos. ¿Vos tenés auriculares? Con la computadora. Aumenté el audio, todo, pero bueno, no sé qué pasa acá. Hay algo que conecta mal. Porque por ahí se te escucha bien, pero también se va. Ahí se te escuchaba bárbaro. ¿Tendrás el celular cerca? ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí. No, en realidad, bueno, quería un poco retomar la participación en relación a la revolución tecnocientífica y la idea de paradigma que ya venimos viendo y la idea puniana. Esa era, por un lado, esta idea de que lo que intenta hacer Echeverría es mostrar un nuevo paradigma en el trabajo de la práctica científica, ¿no? Claro. No sé si se escucha bien o por ahí aclarar si... Se escucha feo, pero se entendió. Pero bueno, no sé, esa era la idea, no sé si retomarla como para los chicos. Nada. Y que pensaba en si querías que lea un párrafo de la opinión de Bell, pero si no se escucha, no. No es muy claro. No, bueno, Lo raro que por ahí sí. Refería al trabajo de la comunidad científica en la Big 100 y fundamentalmente a que los científicos se ocupaban de programas de investigación de guerra. A esta idea, ¿no? Claro. Como, bueno, la idea de que la comunidad científica comienza a trabajar y que, bueno, y que el máximo exponente es lo que vos dijiste, la creación de la bomba atómica. Ahí lo último, lo que vos dijiste, eso se escuchó de 10.
Bueno, Eh, no sé qué. quédate Por ahí quieta. retomar las dos ideas, Vivi, para que los chicos les Bueno, quede clara. Yo creo por que dos es supuesto, una forma. por supuesto, Sí. cómo no. Pero Anto levantó la mano. Vamos a escucharle y después seguimos. ¿Escuchás, Anto? Anto Simeone, dice acá. Profe, no entendí nada, no sé si será solo mi problema. Y debe ser que no te entendió porque todos estuvimos Claro. haciendo un esfuerzo. Ahora sí se escucha, Leti. En serio, ahora se escucha muy Bueno, bien. no sé. Ahora sí, quédate quieta ahí, medio cerca y quieta y... Así como raro, está así. Bueno, pero retomarle las ideas en tu propio discurso para que los chicos Dale. comprendan. Sí, sí, lo que plantea la profe, que lo venimos viendo así en esta materia, es que hay una concepción que tiene que ver con una época, con a qué se le da prioridad en una época. Lo vimos cuando hablábamos de que hay una concepción en un sentido amplio de la ciencia que va cambiando. Y a su vez, ¿por qué? Porque los intereses, los motivos, las expectativas del ser humano están puestas en una cosa o en la otra. Claramente, en esta época, en mitad del siglo XX, cuando surge toda esta Big Science, hay un cambio de paradigma respecto de la ciencia. Se piensa que la ciencia tiene un gran sentido, la ciencia y la tecnología, las dos, por supuesto, pero tiene un gran sentido en relación a resolver problemas o dar oportunidades en cuanto al conflicto bélico, ¿no? Y lo que decíamos antes expresa eso, o sea, si se pensó en hacer latitas para transportar comida al campo de batalla, es porque parecía que todo lo relacionado con la guerra era lo importante. Toda la comunidad científica está embarcada en esto. De hecho, los grandes ejemplos de tecnociencia que pone Javier Echevarría en el texto son proyectos que han cambiado la cultura, la historia de la humanidad en este planeta. Por ejemplo, este proyecto que da origen a la primera computadora, que surge con la necesidad de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. Era para darle precisión a las trayectorias de los proyectiles del gran armamento, porque esa es otra en este tiempo. La prioridad en la investigación está puesta en el armamento, en producir armas más eficaces, de mayor alcance, con más precisión. Se crea esto que es la primera computadora y que después obviamente la vamos a usar para un montón de cosas, pero ese fue el origen de este proyecto. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es la primera computadora que se instala en la República Argentina, que fue, pero un cambio, fue un antes y un después. Estuvo instalada entre los años 1961 y 1971 en la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA. La computadora era esto, todo esto, o sea, entraban personas adentro, era una cosa enorme. Una computadora no era un dispositivo pequeño como los que tenemos ahora. Y eran, pero nada, nada. Lo que hacían era maravilloso para ese momento, pero era la peor computadora que recordemos haber conocido, bueno, es mejor que esta. Y miren lo que era. Ocupaba un aula grande, un aula, cuando vayan a la universidad van a ver el aula 20, bueno, más o menos de esas dimensiones era esta Clementina, así la llamaron los investigadores que consiguieron instalarla, ¿no? Las primeras computadoras, todas fueron generadas dentro del proyecto que les mostrábamos anteriormente y fueron para resolver problemas de armas. Después, otro ejemplo tremendo de tecnociencia de ese tiempo es el proyecto Manhattan. Este es un proyecto que ya existía en Estados Unidos, pero que con la Segunda Guerra Mundial se le da prioridad por sobre cualquier otro proyecto de investigación. Es el proyecto que permitió la creación de la bomba atómica. Se pusieron a disposición de los investigadores, primero, todas las universidades de Estados Unidos de ese tiempo participaban del proyecto. De las universidades, los mejores
científicos, ingenieros, técnicos, también estaban en el proyecto. Algunos han hecho estimaciones de la plata que se puso en ese proyecto y otros dicen, la verdad, que los recursos eran ilimitados. Porque se trataba de ver esto, ¿no? De lograr la fisión del átomo, de lograr la reacción en cadena, de lograr, bueno, es todo a base de uranio y de plutonio. Bueno, lograr un artefacto que explotara e hiciera lo que hace el estallido de una bomba atómica, ¿no? O sea, al romper un átomo, eso va reaccionando una reacción en cadena que es una explosión, pero una explosión que el ser humano no tenía idea. De hecho, cuando se hicieron los primeros experimentos en el desierto de los Álamos, lo que se puso a prueba no era una bomba del tamaño de las que después se arrojó sobre las ciudades japonesas. Y sin embargo, bueno, eso se hizo un mes antes de que fueran arrojadas las verdaderas bombas. Y hizo el hongo la explosión tremenda que dicen que los mismos científicos se quedaron impresionados. Este es un claro ejemplo de tecnociencia y a su vez de investigación con fines absolutamente bélicos. No tenía otra. Después la física nuclear se usó para muchas cosas más, pero ahí el objetivo era tener la bomba, porque si no, los alemanes que habían empezado antes la iban a tener antes y hubieran sido ellos los ganadores de la guerra. Bueno, después termina la guerra y la cosa sigue. ¿Por qué? Porque Rusia y Estados Unidos se reparten el mundo y empiezan la Guerra Fría. Que en esto, bueno, me da vergüenza a mí hablar de estas cosas teniendo a una profesora de historia acá, pero yo lo digo en un sentido muy general, ¿no? La Guerra Fría... Perfecto. La Guerra Fría básicamente consistió en una disputa entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a mostrar avances y poderío científico-técnico. Y hacen en los famosos programas espaciales que después eran, bueno, eran mostrarse los resultados unos a otros y era quien lograba primero llegar a la Luna, llegar a poner en órbita naves y tripuladas y esto y lo otro. Es lo que hizo el presidente Kennedy cuando logró poner al primer hombre en la Luna, y bueno, ustedes saben que después esas imágenes se han cuestionado mucho, pero era porque estaban en medio de esta carrera espacial. Y es por razones fundamentalmente políticas, porque la guerra se siguió por otros medios. Eran las dos grandes potencias del mundo que se estaban disputando mucho más que quién llegaba primero a algún lugar. Bueno, vi que había comentarios, yo no los puedo ver, pero no sé si ustedes me los pueden leer. En lo que estás planteando claramente se ve cómo Echevarría muestra cómo la ciencia se une al poder de una manera muy particular, ¿no? En esta Big Cien y en esta tecnociencia, ¿no? Esa relación ciencia-poder. Sí. Los chicos dicen, profe, hay una película, se llama Código Enigma, inventó una máquina que permitió descifrar mensajes. Claro, le pone... Está contestando... Claro, seguramente que tiene el mismo, no conozco ni la película ni esto que me decís, pero seguro, porque eran todos los aspectos. Se hizo, el gran avance de la ciencia en el siglo XX tiene su principal explicación. Justo como cuando estaba hablando me acordé de que vi esa película. Se trata de Alan Turing, que fue el principal responsable de descifrar la máquina Enigma que se llamaba. Eso fue en el año 1943. Claro. Ahí permitió descifrar más de 84.000 mensajes de los alemanes, digamos. Claro. Los métodos, lo estoy leyendo de la nota que encontré recién porque no me acordaba bien, pero los métodos de análisis fueron decisivos, digamos. Me imagino, en ese momento, descifrar el mensaje. Claro, saber en qué está el enemigo, incluso todo esto de los avances científicos tecnológicos, también generaba muchísimo espionaje,
porque querían saber de un lado y de otro en qué andaban los adversarios, ¿no? Tremendo. Pero bueno, buen dato. Se inventa desde el radar hasta, en términos militares, ¿no? Se inventa desde el radar que te permite después saber dónde está ubicado un avión, Claro, hasta la imagen de los submarinos, o sea, también es una invención en pleno proceso de guerra. Y dentro de las cosas que impactan desde la guerra a la vida cotidiana, en esta gran ciencia es cómo probar esto de la idea de la raza superior que el otro día preguntaban algunos, ¿no? Entonces, todo lo que es ginecología y urología, tanto femenino como masculino, es la invención en la guerra, probar que los órganos reproductores de las mujeres blancas son diferentes a los órganos reproductores de las mujeres negras y que los órganos entre las cristianas tienen una cosa y entre las judías tienen otra. Todo lo que nosotros hoy tenemos como medicina preventiva en términos femeninos y masculinos es producto de la guerra. claro, qué impresionante. Sí, sí. O sea, a ese nivel la guerra cala, ¿sí? Y entra, que es lo que decía Viviana, permea todos los lugares, no solo se piensa en armas, se piensa en medicina, se piensa en logística, se piensa en comunicación, se piensa en información, se piensa en cómo romper el espacio, el tren, los nuevos trenes, la lógica de los aviones, toda esa lógica, la lógica del avión como carga de cosas, también tiene que ver con la guerra. Lamentablemente, o sea, son productos que hoy están buenísimos, pero que no fueron pensados para la calidad de vida, digamos, no fueron pensados como invención para mejorar las condiciones de vida. Fueron inventaron como armas de guerra. Sí, tal cual. Parece mentira, pero es así, porque eso es un paradigma, eso es una convicción, una manera de ver las cosas en una determinada época. Y se veían las cosas así, como una batalla campal por lograr estas cuestiones. Por ejemplo, la fabricación del nylon, que cambió también, era con los fines de optimizar un montón de cuestiones que eran o caras o difíciles de obtener, o porque ya no era posible ir a los lugares donde estaban, por ejemplo, hasta ahí. Después el nylon va a reemplazar a todo lo que... Esto, por ejemplo, no se está viendo. A ver si lo puedo... todo el mercado de la seda era tremendo. Las telas tenían una base en la seda que después fue reemplazado por el nylon. Pero el petróleo pasa de ser, exacto, el petróleo pasa de ser un producto menor, o sea, un producto que se conocía desde la antigüedad y que solo servía para alimentar algunos faroles de luz, porque no se agotaba el aceite del petróleo, digamos, o este queroseno, que es puro en términos técnicos, yo no soy especialista en eso, y pasa a ser el material para generar los motores, o sea, ¿por qué los motores por qué los vehículos tienen que ir más rápido que un caballo? Y porque necesito romper las distancias. Claro, tal cual. Otro gran objetivo. ¿Qué hago con el desperdicio del aceite o del petróleo? Y se inventa el nylon, como está diciendo la profe. ¿Para qué la invención del nylon? Para evitar lo costoso de no poder producir para la cotidianeidad. O sea, los campos de algodón dejan de ser campos importantes, porque necesito las manos que están en el campo de algodón para la guerra. Entonces, ¿quién va a ir a cosechar? Tengo que sustituir el algodón por otra cosa para hacer la ropa. Exactamente. Tal cual. Cambia todo, las prioridades están puestas en otra cosa. Bueno, y esto cambió también la cultura. O sea, todo lo que vemos ahí, ¿quién de nosotros no usa algo ahora que sea de nylon, de plástico, etcétera, etcétera? ¿No es cierto? Casi que no nos imaginamos cómo era el mundo antes de que esto existiera. Bueno, pero todavía va a pasar algo más y que va a tener mayor incidencia, no sé si mayor, pero va a redoblar este cambio. Y es que entre los años 65 y 75 hay una gran crisis, porque la verdad que las sociedades, y sobre todo en los centros de investigación, porque estamos hablando de épocas en que todavía la investigación se hacía muy en asociación con las universidades, ¿no? Y con con los gobiernos de los países poderosos. Eso, la verdad es que empezó a traer un montón de crisis, sobre todo por las evidencias del daño que se estaba haciendo al planeta, primero que nada con la escalada armamentista, con lo que era
el potencial destructivo de la física nuclear, pero también en relación a que, bueno, se habían tergiversado mucho las prioridades con respecto a la investigación científica. Entonces, en las mismas universidades donde se producía el conocimiento empezó a haber una gran crítica a la ciencia y al cientificismo, que ya lo hemos visto acá, que es esa idea de que todo avance científico es para bien y que la ciencia siempre está investigando cosas para mejorar la vida de las personas. La verdad es que se estaban obteniendo éxitos impresionantes como nunca antes, pero a su vez había una crisis muy grande. Y las potencias estaban siendo muy interpeladas, sobre todo la de Estados Unidos, por el uso de la tecnociencia o de la investigación científico-tecnológica. Entonces, un presidente de los años 80, Ronald Reagan, dice, bueno, la verdad es que con esto que nos tienen, había un montón además de juicios y de presentaciones ante la justicia por el avance de la ciencia en estos términos. Reagan dice, bueno, vamos a hacer una cosa, que de la inversión en ciencia y tecnología, que hasta ahí estaba muy en manos del gobierno y del sector público, bueno, que se involucre el sector privado, que se hagan cargo ellos de todos estos juicios y todos estos cuestionamientos sociales y culturales. Y cambia la historia para siempre porque el Estado se retira mucho, no totalmente, pero mucho, del control del desarrollo científico-tecnológico. Queda en manos privadas, pero además el Estado podría haber seguido cumpliendo el rol de controlar el avance de las investigaciones o la finalidad de las investigaciones, y la verdad es que cada vez incide menos. Hay controles, lo vemos, porque sale un medicamento y hay un órgano de control de orden estatal o gubernamental para ver si es apto para el consumo humano, pero todo el proceso de la producción del medicamento, de la distribución, etcétera, etcétera, si está en manos privadas, no tiene gran injerencia el Estado. La tiene, pero no como era antes. Entonces, hemos llegado a la actualidad a tener un predominio de la investigación, más desarrollo, más innovación, un predominio de un 70% del sector privado en esas inversiones y el otro 30% en manos del sector público. No en países todavía como el nuestro, pero en los que, donde importa, que es donde están haciendo, importa por el impacto que tienen en el planeta y en la cultura, que son las grandes potencias, es minoritaria la inversión del sector privado. Y pasa otra cosa en los años 80, y es que las relaciones entre ciencia y sociedad, que eran buenas, hasta estaba muy respetada la ciencia por la sociedad, con el surgimiento de la tecnociencia, a ver, por un lado se pone en un altar de grandes celebridades a científicos y a ingenieros, pero por otro lado la sociedad empieza a dudar de los expertos, de los objetivos, de las finalidades de los grupos de investigación. O sea, empieza esa crisis muy grande respecto al endiosamiento de la ciencia. Y todavía siguen teniendo un lugar de preponderancia, de mucho prestigio, de mucho respeto, pero no es la relación ingenua y de sometimiento que tenía en otros tiempos la sociedad respecto al avance científico-tecnológico. Esto quedó claro, ¿no es cierto? Y entonces, claro, este es un caso en que queda todo tapadito. Ahí lo corrí para que vayamos viendo y no moleste. Y entonces, Esteban Echeverría, ahí en ese texto que ustedes van a leer, habla de algunas características de la tecnociencia. Una fundamental que cambió todo es la financiación privada de la investigación. La otra es la interdependencia prácticamente total
no podría haber ciencia sin tecnología. No podría haber, no existe. Y algunos dicen que tampoco podría haber tecnología sin el avance científico que permite renovarla a la tecnología. Porque la tecnología, como empresa, y sus resultados como mercancía, tienen una cuestión, tienen un problema grande, que tienen que renovarse permanentemente. O sea, esto que en definitiva llamamos tecnociencia tiene sentido si se produce permanentemente la renovación, porque si no la competencia lo hace y desplaza al producto del mercado. La lógica de la tecnociencia en ese sentido va a ser la lógica de la empresa que pone productos en el mercado como mercancías. Esto va a ser tremendo, porque la carrera es alocada. O sea, salimos de... O sea, ¿qué pasó? Hubo crisis grande en los años 60, 70, con la tecnología o lo que Esteban Echeverría llama la tecnociencia. Hay un replanteo. En los años 80 se decide, lo asociamos a un presidente de Estados Unidos, pero la verdad es que en el mundo se decide hacer un cambio, que la financiación pase a manos privadas de manera más libre, sería. Pero pasa todo esto, ¿no? Ahora viene la etapa que empieza ahí a partir de los años 90, que hasta la actualidad la vemos reflejada en todas sus expresiones. Pasa esto, que en realidad no se puede parar, porque esto para poner productos en el mercado hay que seguir investigando, y para seguir investigando hay que tener tecnología cada vez más precisa, más eficiente, etcétera, etcétera. Esta es otra característica que ya la anunciamos y que Echeverría destaca, la sociedad. ¿Qué hace frente a esto? Bueno, la mayoría de nosotros, si puede, se cambia el celular, si puede, se cambia la compu. Ahora, por otra parte, somos conscientes de dónde se sacan las materias primas con las que se elaboran los celulares, con qué niveles de espíritu mercantilista se afrontan los avances científicos tecnológicos. Entonces, los ciudadanos, a todos nos interesan los productos de la tecnociencia, pero estamos viviendo una crisis de confianza respecto a los expertos, a sus informes y a sus evaluaciones. Ninguno de nosotros se queda tranquilo si vienen investigadores de medio ambiente a controlar cómo están funcionando la mega minería en este lugar del mundo, ¿no? Porque decimos, ¿pero quién paga a esos expertos? O sea, nos hacemos esa pregunta, y antes tal vez no. Después, ya lo van a ver que Echeverría es muy claro en esto. Gestionar la tecnociencia es gestionar una empresa, pero una empresa que tiene todas las características de una empresa en relación a cómo ser más eficiente en la producción de conocimiento. O sea, hay que organizar la producción, hay que administrar los recursos. O sea, ahora a nadie se le ocurriría una investigación científica sin todos estos componentes. La organización, la administración de los recursos y también la regulación jurídica. Porque imagínense, lo estamos viendo ahora, ¿qué hicieron los que encontraron vacunas? ¿Les empezaron a repartir alegremente en cualquier lado? No, primero que nada, vamos a patentarlo. Y patentarla es tener la propiedad privada sobre ese avance. Y después vamos a comercializarla. Y vamos a establecer monopolios en cuanto a eso. Y vamos a decir a quién le vendemos y a quién no, de acuerdo al mejor postor, etcétera, etcétera. Daniel Franco, por ejemplo. Sí. Para hacerte la pregunta o el comentario que hace Daniel Franco, ¿no? Que dice, ¿quién le dice al sector privado que puede hacer y que no? Bueno, esa es una pregunta por epistemología clave. O sea, ¿quién le dice al privado qué investigar y qué no cuando vos estás poniendo el material? Cuando es una inversión técnica, cuando es tu decisión farmacológica, hasta que no salga al mercado la patente,
lo que pasa en muchos de los laboratorios es eso, no sabemos. El Estado no lo puede controlar. De hecho, veamos, en función de lo que venía diciendo Viviana, por ejemplo, el precio de las vacunas y el acceso a las vacunas depende de quién gestione y quién compra. Ha comprado la misma cantidad de vacunas para los jugadores de fútbol, la, la FIFA, digamos, la Asociación de Futbolistas, que el valor que ha comprado, por ejemplo, Ecuador. Y ahí te está marcando el capital que puede tener Ecuador como Estado para vacunar a su población, que es muchísimo más que 25 clubes, Claro. a los otros, que son 25 clubes de fútbol. Sí, no, bueno. Eso es Como por directamente. ejemplo, digamos. Pero la verdad que indigna de una manera la distribución desigual de las vacunas. Hay países que han amontonado vacunas para no sé cuántas veces vacunar a toda la población y hay algunos que no reciben nada y no hay forma de revertir eso, no hay forma. No sé, Acá hay ahora... una pregunta. Sí. Sí, perdón. No. Cerra, Vivi, cerra. No, que ahora con eso de que se van a liberar las vacunas, perdón, las patentes, pero medio tarde ya, porque ya ha hecho estragos en el mundo. Además, tendrían la posibilidad los países de producir vacunas, pero bueno, eso va a ser una de las preguntas finales de esta presentación. Si ustedes creen que esto es reversible, no están en igualdad de condiciones, no tienen la logística todos los países del mundo para producir sus propias vacunas, ¿eh? Así, lamentablemente. Bueno, no sé quién preguntaba algo. Yo quería aportar en función de la pregunta del alumno, esta cuestión de que la clase de hoy, ¿no?, y tus planteamientos tienen de fondo el surgimiento de las políticas científicas. Sí. Cuando el presidente Robles, en ese famoso artículo, La ciencia, fronteras sin fin, pide que se analicen las bases posibles para tener para el aporte en épocas de paz de esa estructura científica que producía tantos avances tecnológicos. Y esas políticas iban por el avance de construir comunidades científicas, becas a los investigadores, una característica, ¿no?, del inicio de unas políticas científicas, ¿no? Cuando la base de la concepción era la primera base que vos hablaste, Vivi, esa relación lineal entre ciencia, técnica y conocimiento aplicado, ¿no? Claro. Eso daba lugar a una concepción de política científica. Y bueno, estos cuestionamientos de la tecnociencia son cuestionamientos que nos llevan a pensar todas estas nuevas políticas científicas, creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y eso es lo que está también en la base. Yo me refiero a esto por la pregunta, ¿quién le dice al sector privado qué puede hacer o qué no? Ya es una cuestión de políticas científicas, ¿no? Exactamente, sí, claro, los estados tienen injerencia en esto, pero bueno, está el mercado también. Y hay políticas científicas que algunos países justamente promueven la investigación científica de una manera tremenda. Eso depende de cada territorio, de cada jurisdicción. Hay eso, pero también hay los comités de ética científica controlando, o de bioética, porque la verdad no es inocua la producción de conocimiento de este nivel de impacto, tanto en el planeta como en la sociedad, en la humanidad, ¿no? Bien. Por eso el texto de Echeverría sostiene esta idea de una axiología plural, ¿no? Es Sí, una pregunta por los valores de la ciencia. Eso también lo va a plantear con claridad Esteban Echeverría. Después de esto, él dice, la ciencia y la tecnociencia, él dice que son dos cosas distintas, ¿no? Pero que pueden existir tanto la ciencia como la tecnología como la tecnociencia. Y esta es la más importante, la tecnociencia. Comparten objetivos, tienen algunos objetivos en común, pero se diferencian en otras. La ciencia siempre ha tenido objetivos relacionados con el avance del conocimiento, o sea, el objetivo principal es el nuevo conocimiento, el que supera a lo ya sabido, el que resuelve un problema.
También ha tenido como objetivo la búsqueda de la verdad o la aproximación, por lo menos, a la verdad en términos de un autor que vamos a ver más adelante, que es Karl Popper. Esos son los objetivos de la ciencia o de la racionalidad científica. Ahora, la racionalidad tecnológica comparte esos objetivos, pero predomina en la racionalidad tecnológica, ¿qué cosa? Que sea eficiente, porque por más que estemos buscando nuevos conocimientos, si eso que producimos no es eficiente, no es competitivo, no es de utilidad, la verdad es que no tendría sentido hacer una investigación tecnológica para obtener algo que no sea más eficiente, más competitivo y más útil. Entonces, dice Esteban Echevarría, en el caso de la tecnociencia, es como que se combinan los dos, porque siguen existiendo los objetivos de la ciencia, pero están en realidad subordinados a otros. O sea, se produce conocimiento científico, pero como instrumento, como medio para el logro de objetivos, que son militares, empresariales, económicos, políticos o sociales. Entonces, en realidad, ya no nos es posible pensar en hacer las cosas al revés. Esto está por encima de todo. En el caso de la tecnociencia, todos los objetivos que tenga la comunidad científica están subordinados a objetivos que son de otros grupos. Los militares, los empresarios, los grupos económicos, los grupos políticos o los sociales. Entonces, este es el cambio radical y profundo en las prácticas. O sea, está ahí la cosa. ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen el poder de inversión? ¿Quiénes tienen el poder de producción y de distribución del conocimiento? Esa es la sociedad en la que vivimos. Sería de una ingenuidad total creer que esto lo vamos a cambiar, porque es lo que tiene peso en la sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, si la tecnociencia, como en la tecnociencia, dijo Esteban Echevarría desde los primeros párrafos, es un cambio total en las prácticas en la investigación. Si la tecnociencia está fundamentalmente en manos privadas, si la tecnociencia para ser producida requiere de emprendimientos que son de empresas, si tiene aspectos organizativos, económicos, administrativos y legales, en la tecnociencia hay muchos valores en juego. Además de los valores relativos a lo epistémico, bueno, él los describe, pero la verdad es que lo importante que tienen que tener ustedes en cuenta es que conviven todos estos valores, además de valores en relación a lo epistémico o al conocimiento, valores en relación a lo técnico o a lo tecnológico sería, a lo económico, a lo militar, etc. Hay otros valores que vienen de esto, de que además es conocimiento que se produce con objetivos subordinados a lo político, a lo social, a lo jurídico, a lo ecológico, etc. Entonces, la relación de la tecnociencia con los valores es mucho más compleja porque están en juego muchos valores. Y a eso se lo llama pluralismo axiológico. Pluralismo es porque son muchos, son diferentes, o sea, hace ya tiempo que no podríamos describir ninguna actividad investigativa en términos de valores epistémicos, porque no son los únicos. Los valores epistémicos tienen que ver con que el conocimiento que se produce esté mejor probado, o que dé cuenta más fácilmente de su verdad, que esté expresado en términos claros, precisos, etcétera, etcétera. Hay un montón de valores epistémicos, pero a nadie se le ocurriría decir hoy que es lo único que tienen en cuenta los que hacen investigación tecnocientífica, porque tienen en cuenta todo lo otro, si es útil, si es eficiente, si, bueno, en relación a los valores económicos, ¿qué puede ser? Y si es
se produce a menor costo y con mayor ganancia, por ejemplo, ¿no? Obvio que por ahí van a pasar. ¿Y cuáles predominan? Y bueno, ese es el problema de la tecnociencia. ¿A cuál se le da más importancia? ¿Qué orden? A ver, hay una coexistencia de valores, pero ¿qué jerarquías tienen? ¿Qué se ponen por encima de los otros? En este momento, cuando se habla de liberar patentes, no estamos nada seguros de que sea por valores altruistas y humanitarios. Más bien pareciera que también es por cuestiones económicas. Porque el capitalismo, si no funcionan todos los aparatos productivos de los países del mundo, tiene obstáculos, porque el capitalismo ahora es global, está siempre en relación un lugar del mundo con el otro. Entonces, para no eliminar el coronavirus, el capitalismo tiene un problema. Entonces, que Estados Unidos esté proponiendo la liberación de las patentes, ¿qué nos hace pensar? ¿Que no les interesa ganar dinero? No, es que puede ser también por ganar dinero, que sea más rentable solucionar el problema del coronavirus. Entonces, la sospecha que tenemos todo el tiempo, por eso, ¿cómo vamos a confiar ciegamente ahora en la ciencia si en realidad lo que Esteban Echeverría llama la tecnociencia se produce mayoritariamente por inversión de capitales privados y en formatos empresariales, que tienen a los valores económicos, por supuesto, muy por encima de todo otro. Sí, por ahí quería, como estaba pensando en realidad que vos explicabas, que el texto al hablar de tecnociencia, el texto de Echeverría, está hablando de una nueva manera de hacer filosofía de la ciencia, y lo relacionaba con el primer texto de la clase, con el texto de las tradiciones, ¿no? Claro. Como para retomar esta idea que está en el primer texto, que la tradición positivista separa ciencia pura y ciencia aplicada, y también separa dos contextos, ¿no? O sea que esta idea de quiénes participan de la ciencia, qué es la ciencia, está centrada en este contexto de justificación, y entienden la tecnología como ciencia aplicada, ¿no? Es lineal en ese sentido. Sí. Y bueno, la filosofía de la ciencia, este pluralismo axiológico, es crítico, o sea, todo el tiempo el discurso, o sea, la presentación va a ir pensándose como crítica de esa visión tradicional, abriéndose al enfoque ético, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí. Hacer una relación con nuestro primer texto de clase, ¿no? Para Tal poder cual. pensar la realidad de las tradiciones y esta nueva, una imagen ampliada de la ciencia, una imagen posthumiana de la ciencia, donde nos preguntamos quiénes son los actores. Entonces, en este texto se reflexiona sobre esa relación con la sociedad y el lugar del ciudadano, ¿no? Estamos a cuestionar, a pensar un límite para la ciencia desde la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Como quería hacer un paralelismo, no sé si queda claro. Queda muy claro porque en realidad de lo que estuvimos viendo cuando empezó la materia ahora, ustedes ya pueden ir notando que los planteos como las de la imagen heredada o la concepción heredada de la ciencia son planteos que sirvieron en las primeras décadas del siglo XX. Ahora, el positivismo lógico, por ejemplo, es un planteo de las primeras décadas del siglo XX. Fuerte. Todavía tiene injerencia, pero la verdad es que lo que estamos viendo ahora con este autor es que es insuficiente para encarar una actividad mucho más compleja como esta, que es la que realmente describe lo que hacen científicos y tecnólogos en la actualidad, que trabajan de manera inseparable en ciencia y en tecnología, y que tienen todos estos problemas que afrontar, los problemas que van mucho más allá de cómo producir conocimiento desde el punto de vista de lo que habíamos llamado también en la materia la historia interna de la ciencia. Acá estamos hablando, Esteban Echeverría está hablando de la historia
externa también de la ciencia, todo lo que pasa alrededor de la producción de la tecnociencia. Y hay que ampliar la mirada a aspectos éticos, a aspectos políticos, porque si no nos quedamos con una imagen muy empobrecida, muy limitada de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnociencia en nuestra cultura. Estamos hablando de una actividad mucho más compleja, con muchas más aristas que la que abordaba una concepción epistemológica como esa tradicional, ¿no? Además, cuando vimos cómo nace la ciencia moderna, cómo la ciencia moderna después del siglo XX se convierte en una ciencia en la que la lógica y la matemática tienen un papel central, eran el lenguaje, eran las herramientas para el avance de la ciencia. Bueno, hoy siguen siendo importantes la lógica y la matemática, pero no se podría hacer tecnociencia sin informática. La informática es básicamente una tecnología y es lo que permite avanzar hoy por hoy en cualquier investigación científico-tecnológica o en esto que llamamos tecnociencia. ¿Por qué? Porque es la que produce los modelos, los sistemas de simulación, lo que permite aventurar distintas líneas de acción. Por ejemplo, de la vacuna actual, que todavía no la ha recibido gran parte de la humanidad, que es la primera vez que se aplica, ¿por qué se hacen proyecciones respecto a cómo va a actuar en el organismo, cuánto tiempo de inmunidad va a dar, etcétera, etcétera? Y sobre todo en base a simuladores, porque sinceramente las personas vacunadas en el planeta son todavía una minoría y a su vez no tienen el tiempo, porque en la mayoría de los casos las vacunas se prueban muchos años. Esta se sacó así al mercado rápidamente por, bueno, por la crisis sanitaria mundial, ¿no? Ahora, evidentemente ellos, los científicos, tienen aceleradores de los procesos, tienen simuladores que son muy interesantes, pero la verdad es que están anticipándose a cosas que aún no han ocurrido. Bueno, eso se hace todo el tiempo en la investigación científica. Y sin la informática, eso no se podría hacer. O sea, es tan importante la informática como la lógica y la matemática para la tecnociencia. Eso también es un cambio tremendo, que pone en otro lugar a la tecnología respecto de la ciencia. Los positivistas la ponían al final en una secuencia y ahora la informática está antes que empezar a investigar, tiene que haber equipamiento de este tipo. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Por ahora no, solamente una compañera, Aldana, que no puede ver los videos y que dice que no le sirven las contraseñas para ver los videos de clase, pues ya sale, no puede verlos, pero tiene que ver una cuestión técnica. Lo que yo le contesté que Sí, debería ser una cuestión técnica, porque yo creo que ella sí, tendría que intentar copiar el link en YouTube directamente, porque están en YouTube los videos. O sea, si ustedes abren el YouTube y copian ese link, ahí no necesitarían estar ni en el aula ni nada, por supuesto. Pero yo no soy perfecto. una persona que les pueda decir qué hay que hacer, porque mi limitación es esa. Yo lo copié en el YouTube y sí, arranca. Claro, Hay que porque tener te YouTube. linkea directamente a la producción. Sí, y arranca. Y además hacer yo un solo comentario que no tiene nada que ver, diríamos, o sí tiene que ver con lo que estás trabajando, pero es con la guía 1. Estoy leyendo la guía 1 de los que han entregado porque han preguntado, persisten algunos, y en general muy buen trabajo. Yo les he hecho algunas acotaciones. Está bárbaro que lo entreguen con el grupo ya armado con el que van a trabajar, porque entonces también agiliza la corrección. Así que aquellos que en estos días van a terminar de recibir las correcciones. Hay gente que ha mandado preguntas por
Pero si usamos el foro, las vemos todos y es más fácil porque entonces respondemos a una sola situación a varias al mismo tiempo. Entonces, recomiendo reusar el foro para las preguntas que tengan que ver con dudas del práctico. Solamente esos dos mensajitos parroquiales, diríamos. Sí, el foro lo pueden ver, ustedes pueden ver nuestras respuestas, entonces si alguien pregunta. A mí me aconsejaron que hiciéramos algo así como preguntas frecuentes de todo. Y tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque algunos vuelven a preguntar lo mismo. Pues se puede entregar de manera individual o en grupo, las guías, bueno, todo ese tipo de cosas podríamos ponerlo en algún lado que ustedes tengan las preguntas frecuentes de la materia, ya. Tenemos que ponernos. Y ahí ir sumando las que vemos que se repiten, bueno, que insisten. Claro. Bueno, y ya con esto terminamos este texto. Van a ver que es un artículo, es una conferencia de él. Entonces no es complejo, no tiene un vocabulario difícil, inaccesible. Y además tiene una característica el texto, y es que en realidad es como un resumen de la postura del autor. Él presenta esto, después escribe un libro, entonces. Es de ese tipo de textos que está bueno, porque ahí la verdad que el planteo de él sustancial aparece ahí. Él después tiene un desarrollo tremendo de cada uno de estos temas, ¿no? O sea, es un texto introductorio al planteo de este autor. Y la idea era no solo que lo conocieran, sino que vieran una pequeña muestra de la cantidad de preguntas que surgen frente a esto, que no es ni ciencia ni es tecnología, sino que es tecnociencia. Hay muchísimas más. Esto es nada más que a manera de ejemplo de dónde están las grandes preocupaciones epistemológicas respecto a la tecnociencia. La primera y fundamental es algo que la verdad es que no sé si alguien puede responder esto, pero me parece que sí, que cualquiera de nosotros lo puede responder. Si la tecnociencia es una condición de posibilidad del poder económico y militar, o sea, hay que hacer tecnociencia para tener poder económico y militar. No existe un país poderoso sin desarrollo de la tecnociencia. Entonces, solo estos países, los más poderosos del mundo, pueden alcanzar un alto nivel de desarrollo tecnocientífico e informático. ¿Qué podríamos responder a eso? La verdad que como están las cosas, la respuesta sería sí, sí. Porque para tener el lugar que tienen las grandes potencias en el mundo, hay que hacer tecnociencia. Y entonces la tecnociencia puede estar distribuida, puede ser que las grandes potencias le manden a todos los países la logística, la capacidad operativa, los descubrimientos, los grandes avances para que se democratice esto. No está pasando, no es lo que pasa. Es triste, pero la verdad, solo los países más poderosos pueden tener desarrollo tecnocientífico e informático. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto ha agudizado, ha ahondado, ha profundizado la brecha entre países ricos y pobres, de una manera que no nos podíamos ni imaginar. Y eso que siempre el mundo ha sido injusto. Pero la injusticia que genera esto en muchos aspectos de la vida de la humanidad es tremenda. La segunda gran pregunta: si la tecnociencia tiene ese conjunto de valores, porque es una actividad mucho más compleja que la ciencia de comienzos del siglo XX, es mucho más compleja, pone en juego muchos valores que coexisten, que hay que jerarquizarlos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se puede abordar? ¿Cómo se pueden resolver los conflictos de valores que genera la misma actividad? Bueno, en el texto Echeverría lo dice, él es de una postura muy parecida a la de Kuhn. Bueno, empezando a educar desde que entramos al sistema educativo, desde los primeros años,
en la toma de conciencia de esto, en una conciencia crítica respecto a la tecnociencia, que no es lo que se hace. Yo la verdad que estoy casi segura, tal vez sin un prejuicio, pero que ninguno de nosotros, si no tiene materias como esta, ha tenido oportunidad de hacerse preguntas respecto al avance científico-tecnológico o a esto que Echevarría llama la tecnociencia. Porque, sinceramente, si no estudiamos, en este caso, todas las carreras de la universidad tienen esta materia, pero hay carreras y hay universidades en las que no están estas materias, ni siquiera se imaginen que van a tener un lugar de importancia. Son materias que si están es porque son institucionales. Si se pudiera, creo que hay muchos que preferirían no tenerlas en sus planes de estudio. Pero esto ya, ustedes están acá en la universidad, pero a lo largo de la educación que tuvieron, han estado cuestionándose esto de, bueno, ¿cómo podemos abordar un conflicto de valores en relación a cómo se produce el conocimiento tecnocientífico si no estamos ni en conocimiento de que hay tanto en juego en torno a la tecnociencia? Nos damos cuenta por cómo va el mundo, por la diferencia entre países ricos y pobres, porque nos queda como de manera más evidente a propósito del coronavirus y del COVID-19, pero no hemos sido educados para asumir unas posturas críticas respecto de esto. Y estos autores dicen que la única manera es empezar por la educación. Y desde los primeros tiempos, ¿no? Cuando ya estamos, bueno, nos estamos educando y a nivel universitario, ¿no? Sí, otra cuestión que acompaña, ¿no?, la educación es la discusión acerca de la imagen en relación a la comunicación, de la imagen de la ciencia, ¿no? Otro gran tema es, bueno, las cuestiones de la imagen comunicacional de la ciencia y la situación pública en ese sentido, ¿no? Otro aspecto. Sí. La ciencia en comunicación, para que, bueno, un pueblo, para que sea con las cuestiones del coronavirus está muy, uno se informa, digamos, a raíz de la imagen, la comunicación de la ciencia, ¿no? Hoy los investigadores están en la televisión, ¿no? Eso es central, ¿no?, para una imagen crítica de la ciencia. Sí, se escucha muy cortado, Leti, pero entiendo que decís que hay un problema. Sí, bastante. Hay un problema. Porque además de la educación, está el tema de la comunicación de la ciencia. Tal cual. Que los medios de comunicación, a eso me refería. Sí, sí, sí. Si no se escucha retomada, porque... Otro tremendo problema de la cultura actual. Los medios masivos de comunicación. ¿En manos de quiénes? De nuevo, ¿quiénes? Los mismos que son los dueños de la tecnociencia son los dueños de los medios masivos de comunicación. De hecho, la comunicación en relación al coronavirus y a las vacunas ha estado en manos de estos lobbies empresariales que digitan qué sabemos, qué no sabemos, cómo lo sabemos. Tremendo tema. Y la comunicación del avance de la tecnociencia, claro, está en manos también de los que tienen el poder económico de divulgar los avances de las investigaciones. Entonces realmente estamos en una sociedad en la que podríamos decir que el gran problema es la subversión de los valores, que estén los valores económicos, los políticos en el mal sentido, ¿no? Porque la política en sí misma es la manera de transformar las cosas, pero los que tienen el poder político y económico que sean realmente los que tienen el poder en todo lo que tiene que ver con el saber y su distribución, ¿no?
Después, en manos de algo tan controlado tecnológicamente. Hay una autora que se llama Esther Díaz y que alguna vez le escuché que se hacía esta pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar la creatividad? O sea, la creatividad en la investigación científica es un valor fundamental, como en cualquier actividad humana. Ahora, en las empresas tecnocientíficas, la creatividad está muy pautada por estos condicionamientos tecnológicos, estos imperativos de eficiencia. Entonces, es un problema para la humanidad que estos sean los valores dominantes. Otra pregunta, si el conocimiento está dominado por tecnicismos, la libertad está encorsetada por la tecnocracia y la gestión está constreñida a parámetros preestablecidos. La pregunta, en definitiva, es ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos con un mundo en el que lo que predomina es esto? Y los autores, como estos, como los que les presentamos, apuestan una y otra vez a volver a la educación, a conservar las tradiciones, a conservar otras formas de conocimiento, no exterminarlos, no dejarlos como inservibles porque no responden a parámetros tecnocráticos. Kratos es siempre el poder. ¿De qué? De la técnica, en este caso, de lo tecnológico. Tecnocracia es eso, ¿no? ¿Cómo seguimos? Bueno, yo creo que la gran cuestión de cómo seguimos es esto, teniendo conciencia de cómo vamos, para dónde estamos yendo, los peligros de este direccionamiento de la cultura hacia esto, y bueno, y recuperando lo humano, recuperando las maneras de producir conocimiento que tenían más que ver con esto, con resolver problemas y mejorar la vida en este planeta. Así tenemos que seguir, no hay duda, porque la verdad es que es muy compleja la situación del ser humano y del planeta en este estado de cosas, ¿no? Bueno, hasta acá llegaríamos, sí. Hasta acá llegamos con la presentación del tema. No sé si quieren hacer comentarios, si quieren hacer preguntas, si quieren responder a esa pregunta, ¿cómo seguimos? Fabiana dice, creo que mientras se prioriza lo económico, los valores se van desacomodando. Sí, es así. A ver, en la sociedad en la que vivimos hay una subversión de valores. Está puesto por encima de todo lo económico. Lo más importante. Y es muy difícil tener un sistema de valores. Los valores nunca se dan de manera aislada. Los valores se dan en un sistema, en cualquier época de la humanidad y en cualquiera de cada uno de nosotros, de cada una de nosotros. O sea, todos tenemos en juego un sistema de valores, pero los priorizamos. Priorizamos la vida a otras cuestiones, ¿no? Priorizamos valores espirituales a valores materiales, cada uno hace sus elecciones. Los dilemas éticos vienen de ahí. Ahora, la sociedad, lo que valora la sociedad es el poder económico, por sobre todo otra cosa, a todo nivel. O sea, ¿quiénes son las personas que tienen más respeto social? Y eso depende del lugar que ocupan, y ese lugar ya tiene que ver muchísimo con el poder adquisitivo o económico que tenga. Bueno, ese dilema ético en muchas personas no existe. O sea, ¿qué quiero en la vida? Quiero ganar plata, porque además está asociado a ser feliz, ¿no? Si gano plata, voy a tener todo mejor en la vida, todo mejor.
Y por eso la tecnociencia es preocupante, porque es una manera de agigantar las brechas, las diferencias. El acceso a la tecnociencia no es democrático. Los avances de la tecnociencia no están distribuidos en todo el planeta y para todos los seres humanos. Sigue habiendo grandes sectores marginados del acceso y más, grandes sectores de la humanidad están padeciendo enfermedades y situaciones que ya tendrían que haberse resuelto hace muchísimo. Y es por esto, porque no está distribuida o distribuido el conocimiento que proporciona la tecnociencia. Ahora, ¿cómo cambiar eso si individualmente, y es muy triste como dice Fabiana, vivimos en un mundo materialista, individualista? Es difícil de saber qué podemos hacer. Cambiarlo sería un trabajo muy duro de reeducación y readoctrinamiento, que no sé si lo veremos. Claro, pero por eso dicen los autores, ¿por qué no empezamos en la escuela antes de la formación? Porque estamos hablando de un aspecto que es central en nuestra cultura. La tecnociencia ocupa un lugar central en nuestra cultura. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay que empezar por porque sí, a los que ya somos grandes sería reeducarnos, pero también podríamos pensar en una educación diferente, donde se plantee claramente esto, ¿no? Desde el comienzo. Carolina dice, hoy en día, tema vacuna. Los países más ricos económicamente en el mundo fueron los que dieron la solución al virus. Por ende, considero que sí, le da una marginalidad a países con menos recursos. Claro, claro. Todas las vacunas, ¿de dónde salieron? Es más, miremos cuando entregan los premios Nobel, los de física, los de química. ¿De dónde son los investigadores? Si hay un pakistaní en un equipo, obviamente no está trabajando en un laboratorio en Pakistán, está cooptado por la potencia en la que trabaja. Por ejemplo, o sea, no está distribuida la tecnociencia en el mundo, no es así. Bueno, con los mismos argentinos, claro, ni hablar, nosotros que tenemos centros de excelencia como el Instituto Balseiro, que está a 8 kilómetros de Bariloche, que es un centro atómico, que forma ingenieros de excelencia, pero que después se van del país por varios motivos. Uno, por supuesto, es el económico, porque lo que se paga en otros países a alguien formado es otro monto, pero además, porque acá tiene límites, porque acá nunca va a haber proyectos de la envergadura que va a tener en Houston, en Cambridge, no sé, en otros lugares, ¿no? Entonces, lo sabemos eso, que aunque tengamos nuestra educación, es una educación de excelencia en estos temas, porque tenemos el Instituto Balseiro hace muchos años, fue inaugurado en tiempos en el primer gobierno de Perón, o sea, es algo que tenemos, es un acervo de muy buenos físicos formados ahí, pero muchos de ellos terminan de formarse y se van, y otros están un tiempo y se van, y algunos que sí se quedan, bueno, nunca van a tener las oportunidades que tienen los que se van del país, ¿sí? De todos modos, acá no se trata de taparlos de pesimismo, no era eso, sino que tomemos conciencia. Una cosa es hablar de la ciencia en un sentido bucólico, imaginario, así como una actividad que siempre se hace para el bien, no. La ciencia, por supuesto que es muy buena, resuelve muchos problemas, pero la ciencia, actualmente ya hay un autor como este y muchos más que la llaman tecnociencia y que tiene las características que hemos descrito hoy. Entonces, por empezar ingenuo, hablar de esa ciencia, de una persona en un laboratorio, sin plata, descubriendo algo mágico o estupendo, lo que sea.
No, bueno, eso no existe. Las ciencias ahora se practican en instituciones que tienen una tecnología y una logística tremenda. Sí, Carolina dice, lamentablemente no podemos, a ver si ya no mira nada. Sí, lamentablemente no podemos seguir educándolos y para su crecimiento se van del país. Sí, la educación es muy buena. Nadie pondría en cuestión la educación primero, la educación pública de este país y la cantidad de universidades públicas y la excelencia que tiene este país. O sea, la excelencia en el sentido de que es muy buena la formación. Lo que no tienen en comparación con otros países, los países como el nuestro, es posibilidad de poder seguir un desarrollo profesional comparable, por lo menos en algunas áreas, como la física atómica, por ejemplo. Bueno, esto era de lo que se trataba la clase de hoy. Es para que hemos ido aproximándonos a esto. Desde el comienzo les decíamos que esta materia se trata de eso, ¿no? De tomar una conciencia, de salir de la ingenuidad respecto a la ciencia y a la tecnología. Y ese es el recorrido. Y hay muchos autores ahora trabajando estas cuestiones, ¿no? Lo que esperamos producir en ustedes, que además van a ser profesionales, que van a estar formados en conocimiento científico-tecnológico, es esto, la toma de conciencia, ¿no? De que es una mercancía. El conocimiento es saber, es poder, pero en nuestro tiempo además es una mercancía con valor de mercado. Y eso es lo que abre las alertas, ¿no? Bueno, díganme si ya estamos, si hay alguna pregunta más, y si no, bueno, seguiríamos en la clase que viene. Ya, vamos a arrancar. Siempre les anticipamos por si pueden leer con anticipación. Brevemente vamos a hacer una introducción a esa distinción de contextos, que es otro de los supuestos del positivismo. ¿Para qué? Para meternos ya en el tema de la ética y la responsabilidad ética de los investigadores. Ese es el último tema de la unidad 1. Ya después vamos a empezar a trabajar la unidad 2. O sea que la semana que viene, en una de esas ya, en la clase del miércoles, o terminamos o nos va a quedar poco ya para terminar la unidad 1. Y después vemos la unidad 2 y después, bueno, después viene el primer parcial. Díganme si tienen alguna consulta y si no, terminamos acá el encuentro. Y bueno, como siempre, gracias por los aportes, por las preguntas, por los comentarios. Gracias a ustedes, Fabiana. Nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos el miércoles entonces. Para los que están subiendo los materiales, profe. sigan subiendo tranquilos, que van muy bien. Así que aliento a que sigan subiendo. Tal cual. Chao, profe. Chau, chau. Tal cual. Descansen, aprovechen el fin de semana. Chao, profe. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, buen fin de semana. Gracias Igualmente. igualmente. Chicas, cuéntenme si mejoró el micrófono. Sí. Ahora se escucha un poco mejor, muchísimo mejor. No me dijo lo que tenía que hacer, cómo tenía que configurarlo, así que lo Ahora sí. Ahora se te escucha re bien. Oh, espero que se mantenga. Lo configuré. Sí, no lo toques más. No. Está divino ahí, está divino. ¿Dejaste de grabar, Vivi? No,